Bueno, como os decía, hoy es 25 de marzo, Día Nacional del Trasplante. Estos días marcan la fecha en el calendario de la salud. A mí personalmente son, dentro del programa, fechas que nos gusta recordar porque por lo menos se dedica un día y se da, es el altavoz para estos días que necesitan muchas veces pues enfermedades o días puntuales que tengan que ver con la salud. Y aunque ya lo sé, deberíamos hablar durante todos los días del año sobre todas las enfermedades o salud, bueno, eso sería estupendo, pero no se puede. Por lo tanto, el calendario de la salud nos lo marca y por lo menos ese día pues lo dedicamos al tema que toque. Y hoy es el Día Nacional del Trasplante para, pues rendir un homenaje. A mí me gustaba mucho esta referencia que leía precisamente en la mañana de hoy. Decía, pues este día es para rendir homenaje tanto al gremio de la salud como a los millones de personas que cada año deciden donar una parte de sí mismo para ayudar a otros a tener una vida un poco más duradera. Y a mí esto me parece muy importante, porque no solamente cuando hablamos de trasplantes, no solamente es el tema médico, los avances, lo que se ha conseguido, que obviamente es lo más importante, es todo lo que rodea al donante, al trasplante, la generosidad, es que son muchas cosas. Por tanto, yo creo que se merece que hoy dediquemos el programa a este tema y además que lo hagamos con la invitada que lo hacemos, porque tiene una historia que yo, en cuanto me la contó, quería traerla aquí al programa porque es la explicación perfecta de muchas veces lo que os cuento cuando hablamos de trasplantes y os quiero hacer llegar ese mensaje. Y creo que el protagonista es realmente el que puede explicarlo bien, no yo, que yo me puedo informar, puedo saber, pero a lo mejor la historia no llega tanto. Ella se llama Marta Lafuente, tiene un doble trasplante y tiene mucho que contar. Y además es que lo cuenta muy bien. Y tenemos una vida en común. ¿Por qué no decirlo? Que hemos estado charlando antes del programa. Marta Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Yanela? Buenas tardes. Gallega, de Pontevedra. De Pontevedra, que tú fíjate esto, cuando empezamos a hablar no lo sabíamos. No lo sabíamos. Y de repente, oye, soy de Pontevedra, llevamos vidas paralelas, vidas paralelas absolutamente en todo. Increíble. Increíble, así es la vida. También es verdad que, independientemente de la vida paralela y lo que nos pueda conectar, que fue después de conocernos, tengo que decir que tu forma de contar las cosas, de comunicar, llega mucho. Muchas gracias. Mucha gente me lo dice. Es que eso es importante, porque cuando tienes algo tan importante que comunicar, si lo comunicas bien va a llegar a más personas. Y en este caso, y de lo que vamos a hablar hoy, creo que es muy importante. Hombre, yo creo que es un tema muy importante de hablar y sobre todo de compartir. Creo que todo el mundo tiene que saber cómo es la vida pre- y post-trasplante. Yo, para contarte un poco la historia, yo empecé con 5 años, me han descubierto una diabetes. Consecuentemente, yo he vivido toda mi infancia, adolescencia y ya casi edad adulta, lógicamente, con una enfermedad que poco a poco te va deteriorando internamente. Uh-huh. Entonces, hace 3 años, a mí en una revisión rutinaria en el endocrino me dijo: Marta, yo quiero que te vean los nefrólogos. Tu riñón no está bien. Cuando a ti el endocrino te dice eso, te quedas como wow. ¿Y ahora qué viene? Después de unas complicaciones previas que yo ya había sufrido por todo el tema de la diabetes. Total, que cuando yo llegué a la consulta de nefrología, lo primero que me dijeron con una analítica y una biopsia de riñón que se hace en 10 minutos es: tus riñones no funcionan, tienes una función renal global muy baja y no te queda más remedio que entrar en diálisis. Imagínate, Yanela, cómo te quedas cuando con 42 años, una vida superactiva, un trabajo que requiere muchas horas. Yo soy asistente personal de un directivo y yo vivo pues un poco en función de su agenda. Sí. Consecuentemente, imagínate, a mí se me cayó el mundo encima porque pensé, con lo activa que soy, lo que me gusta estar todo el día para arriba, para abajo, en el loop, metida en todos los temas que se gestan alrededor de mi trabajo, de mi vida y demás, te dicen que tienes que hacer diálisis. Y entonces dices, yo tengo que venir 3 mañanas o 3 tardes, toda la mañana o toda la tarde al hospital.
ahí sí que me voy a poner enferma, porque voy a tener que dejar de trabajar. Entonces empiezo con los nefrólogos a buscar opciones para no tener que ir al hospital a hacerme diálisis. Empiezo con una diálisis peritoneal que me da muchos problemas. Me hicieron 4 laparoscopias en 6 meses para intentar colocarme un catéter que te colocan en el abdomen para que tú te puedas hacer la diálisis mientras duermes. Uh-huh. Pero ¿qué ocurrió? Que a mí no me funcionó. Entonces ya cuando después de 6 meses yo ya no podía con más laparoscopias, tenía el abdomen lleno de, pues eso, de operaciones, cicatrices y demás. Me dicen que no me queda más remedio que irme a hemodiálisis y me plantean una opción que es hacerme hemodiálisis en casa, que se llama hemodiálisis domiciliaria. Uh-huh. Es una técnica que ahora utiliza mucha gente o poco a poco cada vez la utiliza más gente. Y bueno, eso me ayudó a estos 3 años en los que yo he pasado en diálisis a compaginar de una manera un tanto entre comillas mi vida laboral, mi vida personal y mi tratamiento. O sea, que se viese lo menos afectada posible lo que estaba siendo tu vida hasta entonces, pero con algo que claro, que te cambia tanto. Claro, te cambia tanto. Wow. Y yo quería que mi vida personal y laboral no se viese afectada. ¿Qué hice yo? Yo me hacía diálisis a las 5:30 de la mañana. Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana, me conectaba a la máquina 2 horas y media y yo a las 8:30 me duchaba y a las 9:15 yo estaba en la oficina sin que nadie en mi empresa durante 2 años supiese nada. ¡Wow! Sí. Entonces, sí que es verdad que esto te marca, ¿no? Porque tú te vas como cansando, la diálisis cansa mucho, al final yo me ponía 30 litros de líquido diarios para limpiar toda la sangre de mi cuerpo durante esas 2 horas y media. Al final eso cansa mucho, la sangre está circulando, tú acabas cansado y demás. Y a mí no me preguntes de dónde sacaba las fuerzas. Claro, es que eso es lo que te iba a preguntar, o sea, porque tú ahora lo estás recordando y según nos lo estás contando, si nos ponemos en tu situación nos damos cuenta lo duro que es. Pero cuando lo estás viviendo, por muy activa que seas, por muy positivo que seas, tienes que tener momentos de cansancio y decir, no puedo más. Tienes muchos momentos de cansancio físico y también mental. Tienes algunos de cansancio mental. Eso es. A mí hay mucha gente que me pregunta, ¿has necesitado un psicólogo para este cansancio mental? Pues la verdad es que, gracias a Dios y hasta ahora, no. Lo gestionaba porque yo me considero una persona súper positiva, súper proactiva. Y yo siempre, en mi familia, en mi trabajo y demás, siempre me dicen, venga, déjalo, que ya está, que está bien y tal. Y yo siempre digo, puedo un poquito más. Entonces haces el esfuerzo sobrehumano y no sabes de dónde sacas las fuerzas. Pero al final las sacas y llegas a todo. Y yo llegaba a la oficina a las 9 de la mañana y yo me iba a la oficina a las 8 de la tarde tan tranquila. Es verdad que yo llegaba a mi casa, me tomaba un yogur y me iba a la cama. No podía más. Normal. O sea, eso es una máxima que siempre digo, bueno, sí, tienes una vida normal, entre comillas, pero el cansancio hace mella, mucha mella. ¿Y no hubieses necesitado, a lo mejor, bueno, quizá no, si lo hiciste así sería por algo, compartirlo con tu entorno, en este caso laboral, o tú querías que quizás si lo sabía tu entorno laboral cambiaba en algo tu rutina y eso no te hubiese ayudado? A mí hay una cosa que no me gusta nada. Y es que la gente me vea y diga, jo, pobre Marta, fíjate lo que está pasando y no se queja. Y viene a trabajar con una sonrisa. Sí que es verdad, evidentemente, que mi jefe directo, bueno, yo tengo 2 jefes directos, mis 2 jefes directos lo sabían, evidentemente, pero yo nunca, de hecho hay una anécdota muy graciosa que el día que me trasplantan un viernes y mi jefe llega a la oficina el lunes y dice que a Marta le han trasplantado. Y la gente pregunta, ¿le han trasplantado de qué? Hay mucha gente que no sabía. No te creo. Claro. Madre mía. Sí. O sea, lo llevaste hasta ese punto. Hasta ese punto. Sí que es verdad que ya, como yo antes del trasplante definitivo, tuve 2 intentos de trasplante que no fueron adelante por el páncreas. Vale. Porque es un órgano... Porque, vamos a decir, no hemos dicho, eres doble trasplantada. Claro. Páncreas y riñón. Páncreas y riñón. Sí. Entonces, como tuve 2 intentos de trasplante antes y el páncreas no estaba bien y no me pudieron trasplantar, claro, la primera vez que me llamaron a mí para irme al hospital
después, tengo que decirlo, de un año de pruebas eternas, porque estuve un año entero haciéndome pruebas para que te admitan en la lista de espera de trasplantes. Ajá. Entonces, claro, cuando pasas todo este año y voy al médico y tengo que ir al médico y tengo que volver al médico, al final, pues hay gente que se entera más, con quien te relacionas más lo sabe, con quien no te relacionas no lo sabe, o sabe menos, pero sí que es verdad que ese año no te lo saca nadie. Y una vez te dicen, venga, ya estás admitida en la lista de espera de trasplantes, como media, para trasplantar el páncreas se tardan 2 años de espera. Esos 2 años, Yanela, te lo digo de verdad, es como, o sea, vives miedos, incertidumbres, por momentos fragilidad, o sea, te sientes, tú imagínate cómo será la sensación de que te llaman. Yo la primera vez que me llamaron para ir al trasplante estaba en la oficina. Y de repente, como tienes que coger todas las llamadas del mundo... Claro, eso te iba a decir, o sea, estás permanentemente esperando una llamada. Una llamada, permanentemente esperando esa llamada. Y da igual que sean... Yo siempre duermo con el modo luna o no molestar. Y claro, durante esos 2 años de lista de espera, la llamada puede llegar a las 12 del mediodía o a las 5 de la mañana. Que eso iba a decir, o sea, no esperemos que es horario de oficina o de hospital, no. Te puede llegar en cualquier momento porque en muchos casos el trasplante tiene que ser... O sea, inminente. No es te voy a dar cita dentro de 2 semanas para un trasplante. No. Es inminente. Inminente. Tan inminente que te voy a contar... Bueno, te cuento que la primera vez que me llamaron, que es lo que te contaba, ¿no? La sensación... O sea, tú te llaman, vente corriendo al hospital, hay unos órganos que quizás te valgan y demás... Y llegas al hospital, te hacen todas las pruebas preoperatorias, te cogen vía como si fueses a entrar ya en un quirófano. O sea, tú estás lista para entrar en un quirófano y después de 8 horas de espera viene un médico y te dice que te tienes que ir, que los órganos no valen. Esa sensación yo creo que es de todo lo que he pasado, y fíjate que lo puedo comparar, que en la diálisis he tenido momentos que lo he pasado muy mal. Es la peor sensación hasta el camino durante todo el camino del trasplante. Fíjate que no lo dudo en lo que estás diciendo, porque te puedes poner en la piel de las personas que están esperando o que han estado esperando un trasplante, que esa llamada la ven ya como definitiva, sabiendo que pueden ocurrir cosas después, pero dices, vale, me ha llegado mi momento, claro, es mi momento, llevo 1 año, 2 años esperando una llamada, ha llegado esa llamada y es mío, es mi órgano, es mi momento. Total. Y después de 8 horas te dicen que no. Pero no fue la primera solo, sino que tuve otra segunda vez, que yo ya llegó un momento que yo ya iba como diciendo, bueno, esto es como MasterChef, ¿no? Coge tus cuchillos y vete, sí. que no es para ti. Entonces me pasó una segunda vez y la verdad, tengo que decirlo, o sea, la tercera vez fui como el que se va al bar con una amiga a tomar un vino. O sea, yo dije, estaba entrando en un súper a hacer la compra semanal, seguía haciendo la compra. La coordinadora de trasplantes me dijo, no cenes por si acaso, Marta, y no te pinches esta noche, no vaya a ser que los órganos te valgan, tal. Yo me fui al hospital tan tranquila a las 11 de la noche cuando me llamaron, y fíjate cómo es la inminencia del trasplante, que yo entré en el hospital a las 11 de la noche, a la 1:30 me dijeron que los órganos eran para mí, y a las 3:30 de la madrugada yo estaba entrando en quirófano. Wow. Es un contrarreloj. Es rapidísimo. Rapidísimo. O sea, en cuanto los cirujanos ven que los órganos están bien, sobre todo el páncreas, que es el más complicado, y te dicen, son para ti, es como un equipo entero coordinado, pues poniéndote los antibióticos que hay que bajar ya con ellos puestos al quirófano, las vías, te ponen unas medias de compresión, porque otra cosa que no hemos dicho, Yanela, la operación dura 14 horas. Tú te metes en quirófano y es como... Bueno, pues yo de hecho bajé al quirófano y cuando me dijeron te quedan 14 horas por delante, yo pedí un cura. Yo dije, yo tengo que... Y me dijeron, autoconfiésate, porque vamos contra reloj, no hay tiempo de cura. Claro, porque los órganos tienen un tiempo, o sea, no nos olvidemos. Claro, es que los órganos tienen un tiempo fuera del cuerpo del donante. Y a mí los órganos llegaron en un helicóptero el 12 de octubre. Y ahí entra un equipo de una máxima coordinación entre la Organización Nacional de Trasplantes, la coordinación de trasplantes del hospital, el paciente y demás, que es algo alucinante. Alucinante, que dices, wow, es increíble. Y después ya el momento de la operación,
que yo tengo una amiga médico en el mismo hospital, a mí me trasplantaron el 12 de octubre. El 12 de octubre. Eso es, tengo una amiga médico que llegó al quirófano y me dijo, aluciné, porque te vi y tenías 30 personas alrededor sin hablarse y todos sabían perfectamente lo que tenían que hacer, dónde tenían que cortar, que coser, que nadie se hablaba y todo el mundo estaba alrededor de ti. Y coordinados. Y coordinados milimétricamente como una orquesta. Entonces a mí eso siempre lo pienso y me impacta, porque me veo a mí en una camilla de quirófano con 30 personas que saben dónde hay que cortar, dónde hay que poner el órgano, porque otra cosa que no debemos olvidar es que los órganos que tú tienes que no funcionan, no los sacan. Entonces yo tengo 3 riñones y 2 páncreas. ¿Quedan dentro? Quedan dentro. Sí, y entonces te los ponen en los sitios donde ni van los riñones ni va el páncreas. Claro, en el hueco, entiendo. En el hueco que te queda, yo en concreto los tengo en el abdomen. Tengo el páncreas en la derecha y el riñón en la izquierda. Es increíble. Es increíble. Es escuchar la historia tal cual es, ¿no? Pero, wow. Sí. La verdad es que cuando cuentas tu historia no te dicen, wow, Marta. Mucha gente me lo dice. O sea, es verdad que hay gente que me dice, sí, pero siempre cuentas lo mismo. Y digo, sí, es que siempre cuento lo mismo porque es la historia que tengo. No me voy a inventar nada. Yo soy Marta, no soy un personaje y esta es mi historia. Y es una historia de vida y es una historia de segundas oportunidades. De segundas y de terceras y te quiero decir porque dentro de lo que ya de por sí es la historia que has contado hasta que llegas a esa diálisis y luego a ese trasplante, con pasos atrás. Sí, claro. Con pasos atrás cuando te dicen estos órganos no son para ti y tú siempre esperando, o sea, tu vida siempre es o ha sido estoy esperando por, con la dureza que eso implica. Total. Entonces es muy complicado. Sí. O sea, yo reconozco que es complicado, son momentos muy duros, hay momentos en los que la fragilidad te invade y dices, no puedo más, pero siempre hay algo que te dice, tienes que seguir luchando. ¿Cómo no vas a poder más si tienes 43 años? ¿Cómo no vas a poder más si tienes 44? Y cuando con 45, a mí me tocó el 14 de febrero de 2025, que todo el mundo me dice, qué suerte, qué regalo te ha hecho San Valentín. Y digo, bueno, yo en San Valentín no creía mucho, pero la verdad es que ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que creo, pero es verdad que es como que has vuelto a vivir. Yo pienso, Yanela, que no tengo recuerdos de infancia sin pincharme insulina. Y ahora tengo tiempo. Pues he creado mi red social para hablar de trasplantes, para ayudar a la gente, para hacer voluntariado en gente que está en diálisis. Yo estoy apuntado a un voluntariado que se llama Voces que Acompañan. Voces que Acompañan es un voluntariado donde tú hablas con una persona que está enganchada a una máquina de diálisis y que está viviendo lo mismo que has estado viviendo tú. Entonces, ese papel de paciente experto que cada vez está más de moda y que cada vez se oye más y demás, llega muchísimo a la gente. Se necesita. Esa figura se necesita. Se necesita. Claro, porque en ese camino tú has tenido a amigos y familia que te han acompañado pero porque te quieren, pero no porque supiesen de. Eso es. Entonces, yo eso no lo he vivido, pero puedo entender que si lo tengo que vivir, me gustaría que me acompañase alguien que lo haya vivido, que se me adelante con buenas palabras y comunicándome y contándome bien las cosas, lo que voy a pasar. Eso es. Como cuando no ves y llevas una persona que te dice, no pises por ahí, cuidado que tienes una piedra, alguien que te vaya acompañando en ese camino. Justo. Y ese es el leitmotiv por el que yo creé mi Instagram. Porque yo, en todo mi camino, buscaba una Marta que me acompañase y que me dijese, porque es lo que dices tú, familia, amigos y demás. Lo tienes de base además y todo el mundo te llama, te acompaña, el día que estás triste y lloran contigo y el día que estás bien se ríen contigo. Pero una persona que te llama o a la que tú llamas y te dice, no te preocupes, Marta, yo ya he pasado por eso y esto se soluciona así. Nunca vas a sustituir a un médico, nunca sustituyes a un psicólogo, pero sí acompañas a una persona que está viviendo algo que tú ya has vivido. A mí me hubiese encantado que alguien me contase cómo es los tiempos de espera a la lista de trasplantes, al trasplante,
¿Cómo es el post-trasplante? Hay muchas cosas que no te cuentan. Sí, te dicen, oye, 14 horas de quirófano, con los riesgos que esto lleva. De quirófano sales así, con una sonda nasogástrica, con 1000 drenajes y demás. Pero ¿qué pasa cuando sales del hospital? Aparte es que te están contando lo que va a pasar físicamente, los tiempos, te están contando unos pasos, te están contando los pasos de una receta. Eso es. Pero tú quizá quieras saber tú si quieres saber un poquito más si la receta te va a gustar, no te va a gustar o va a ser exitosa. Si el bizcocho sube o no sube. Eso es. Necesitas que te acompañen con sensaciones, sentimientos, subidas, bajadas. Marta, esto que estás sintiendo es normal. Marta, esto que está ocurriendo es normal. Marta, que sepas que ahora te va a venir esto. Ese acompañamiento es el que se necesita. Brutal. Y aparte se necesita y se necesita mucho. Y yo, este acompañamiento que no tuve, ahora lo utilizo para contarle a la gente que está recién trasplantada o que está en lista de espera. Le digo, no te preocupes, a mí tampoco nunca nadie me dijo que se me iba a caer el pelo, pero hasta grados incalculables. Claro. Que yo me planteé comprarme una peluca, Yanela, porque no... O sea, yo me duchaba y a mí se me caía el pelo a mechones. A mí eso me sorprendió mucho cuando me lo contaste, porque claro, en un principio pues esa pérdida de cabello lo asocias a enfermedades oncológicas. Claro, pero es que la inmunosupresión te arrasa porque no te deja tener defensas para que tu cuerpo no rechace esos órganos. Consecuentemente, no es como una quimio, pero es muy similar. Y como eso, yo fui, se puede decir, autodescubriendo en mí todas las cosas que hacía la inmunosupresión. O sea, ahora yo me cojo un catarro o una persona que tiene un catarro se pone a mi lado y me tose cerca y lo más probable es que yo acabe en urgencias con 38 de fiebre, porque mi cuerpo no tiene ni una sola defensa para defenderse de ese virus que a ti te supone estar 2 días con un poquito de tos. A mí me supone que ese virus mi cuerpo no tiene cómo defenderse. Y en cuanto estás trasplantada, lógicamente, con un poquito de fiebre, y digo un poquito de fiebre 37, que en personas normales no se considera fiebre, tú te quedas ingresada en el hospital 2 días por lo menos. Porque te tienen que poner antibiótico, porque te tienen que ver que si realmente la fiebre es de esa persona que ha tosido o no es, o es de algo interno que no vemos. Entonces, al final, estar inmunodeprimida tiene muchas consecuencias, tiene unas fantásticas como yo, que tengo energía para parar un tren en este momento, pero sí que es verdad que tiene cosas también que la gente debe conocer y que no las conoce. Son completamente desconocidas. El pelo, la sensación, por ejemplo, yo he tenido 150 puntos en el abdomen. ¡Guau! Cuando tú dices 150 puntos en el abdomen y yo en Instagram he colgado la evolución de la cicatriz, cuando a mí me sacaron todas esas grapas y vi aquello, dije, madre mía de mi vida. Nadie te dice que las primeras semanas, o sea, caminas como una viejecita y casi no te puedes mover. Al contrario, los médicos te dicen, Marta, tienes que caminar para ir haciendo hueco a los órganos nuevos que están en el abdomen. Y yo recuerdo, cuando salí del hospital, al día siguiente fui a caminar y en dar la vuelta a la manzana de mi casa tardé 45 minutos. Yo iba como paseando un paso de procesión. Que imposible, claro, imposible. Imposible. Esa es la palabra. ¡Wow! No me salen otras palabras, ¿no? Que guau, decir lo que has vivido, Marta, lo que estás transmitiendo y cuántas personas hay o habrá en esa situación. Total. Y esa es mi visión de futuro, es eso, llegar al máximo número de personas posibles. Por eso le doy tanta repercusión en las redes a la importancia de donar, a la importancia de conocer, a saber lo importante que es un donante. O sea, el otro día yo doy unas mentorías en una facultad de medicina y tú sabes que con una sola persona, un solo donante puede salvar 8 vidas. Cuando tú cuentas eso, la gente te mira como diciendo, esta señora está fatal, no sabe ni lo que dice. No, es una realidad. Entonces, al final, todas esas cosas hay que darle luz, voz, visibilidad y todo lo que sea menester, porque hay que hacerlo. Yanela, porque es muy importante. A mí me sorprende mucho, fíjate, hablábamos, y en el programa muchas veces lo hemos dicho, ¿no? De España, ¿no? Lo generosa que es. Sí. Porque hay mucha donación, efectivamente mucho donante, y nos enorgullece vivir en una sociedad tan generosa. Tú dices, qué generoso es mi vecino. Pero a lo mejor de tu comunidad de vecinos hay un generoso, cuando podríamos serlos todos. Total.
Entonces dices, qué bien España. Incluso hay muchas comunidades de vecinos en la que a lo mejor no hay nadie. No hay ningún, pero en la de enfrente sí, hay un generoso. Pero no nos damos cuenta de esto. Total. Y lo que podríamos hacer, claro, tenía que haber dedicado el programa completo. Es que estamos llegando a las 4 y hay mucho que contar. Ojo, que conste que hoy, por el Día del Trasplante, quiero dejarlo claro, estamos centrándonos en tu historia. Total. En lo que queremos, ¿no? También alzar la voz y todo ese trabajo que estás empezando. Vas a venir otro día para hablar de la donación, de los mitos, de qué es lo que hay que hacer. Todo eso va a quedar claro. No os penséis que esa parte tan importante la vamos a dejar para... No, de eso vamos a hablar. Pero es que hay mucha desinformación o falta de información incluso, pero no porque no lo veamos en los hospitales, no lo digan, sino por miedo a... Bueno, doy la espalda, ya me haré, no quiero saber. Bueno, a mí mucha gente me dice, a mí de mi donación de órganos ni me hables. Yo soy jovencísimo, me queda muchísimo para donar. Y yo a todo el mundo le recuerdo que, con todos mis respetos, lo único que sé y lo único que pone en mi historia es que mi donante era un varón sano de 36 años. Cuando tú lees 36 años dices, wow. Pues es la única información que recibes. Es la única información que recibes. ¿Has pensado mucho en él? Mucho. Pienso casi todos los días. Sí. Y al principio, cuando salí del hospital, como todavía no me lo creía, siempre era como que lo tenía ahí, que presente, siempre presente. Y no tengo más información que esa, pero ole su generosidad, la de su familia y, en fin, un sinfín de cosas que son muy importantes. Pues tú fíjate, si pudiésemos ser todos esa persona, y podemos serlo, esa persona que puede hacerse donante y que no es difícil y que, repito, hay que desmitificar mucho sobre este tema. No quiero que te vayas. Es que no quiero que te vayas. Muchas gracias. De verdad, te lo digo en serio. Qué gusto de conversación, me quedaría toda la tarde. No quiero que te vayas, quiero que sigas contándonos. Como yo se lo cuento a todos los oyentes, habíamos quedado que Marta en junio, en el Día del Donante, iba a venir al programa para hablar de esto, pero realmente no quiero que te vayas. Qué gusto. Me gustaría que en cuanto, pues mira, la próxima semana, Semana Santa, vinieses la siguiente semana y poder seguir hablando de esto. Creo que hay que seguir hablando las veces que haga falta, pero necesitamos seguir escuchándote, Marta. Qué maravilla, muchas gracias. Creo que puedes hacer mucho, creo que con tu labor, bueno, vamos a decir tu Instagram, aunque ojo, estamos empezando. Estamos empezando y sobre todo estamos ahí en un punto de remodelación, pero sí, mi Instagram es @hablando de trasplantes. Hablando de trasplantes, nosotros lo pondremos también en nuestras redes, pero vamos a seguirte. Te pido que no te vayas de aquí del programa, que continuemos contigo. Creo que es una labor muy bonita la que puedes iniciar aquí. Pero haces falta, Marta. Muchísimas gracias. Haces falta tú y hace falta ese varón de 36 años. Total. Marta Lafuente, gracias. Muchísimas gracias a ti. De verdad. Creo que nos vamos todos con esta historia, en nuestra cabeza. Eso es bueno. Si te ha removido, te puedes informar ya. No esperes a que te lo cuente Marta el próximo día. Y si necesitas esperar, espera, porque te lo va a contar ella. Gracias a todos por estar ahí. Mañana más. Hasta entonces, adiós. El deporte es nuestro. Radio Marca.